y que disfrutamos muchísimo de esos números que tienen mucho trabajo. Es jefa de trabajos prácticos de la materia Arquitectura 3 en el taller Roca Sardín de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Es miembro del cuerpo de jurados para concursos de arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos, es miembro del comité de la Bienal de Buenos Aires, ha obtenido una beca a la creación del Fondo Nacional de las Artes para el estudio de arquitecturas vernáculas locales, es titular del estudio Verso en Arquitectura, donde desarrolla proyectos de diversas escalas, en forma individual y junto a colegas asociados. También vamos a ver seguramente alguna de esas obras. Participa activamente en concursos locales e internacionales, donde obtuvo numerosos premios, entre ellos el primer premio para el concurso nacional La Casa Sustentable, el pabellón argentino del Bicentenario, Oasis Urbano Triunvirato, la Facultad de Música de San Juan, entre esos. Realiza exposiciones de arte individual y colectiva, integra diversos colectivos como La Raíz Rioplatense, dedicada a las preocupaciones sobre el ejercicio de la profesión desde una ciudad río. El libro de Arquitectura sin Orillas ha sido fruto de esos encuentros. También el colectivo AS6030, interesado por las prácticas sustentables, y también soy arquitecta dedicado a desarrollar actividades relacionadas con la profesión y el género. Entonces es un gusto muy, muy grande tenerte hoy, Bárbara, en el posgrado de la Universidad Católica de Salta y también compartir lo que nos vas a contar con otros profesionales y con otros estudiantes. Así que te dejamos, poné tu presentación. Y bueno, sí, lo que les voy a pedir, no sé cómo vas a administrar vos el tema de las preguntas, pero tratemos de mantener los micrófonos apagados y en el momento que se va a hacer alguna pregunta o alguna consulta, se abre, se hace preguntas, se vuelve a cerrar, sobre todo para no distraer a la disertante. Yo voy a apagar mi cámara y los dejo con Bárbara. Dale, genial. Bueno, perfecto. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación también. Un placer acompañarlos. Y vamos a mostrar algunas obras que hicimos desde el estudio y contar un poco cuáles son las preocupaciones que tenemos desde el estudio. A ver, vamos a compartir pantalla. Un segundo. Ahí espero que se ve bien. ¿Estamos viendo la perfecto. Perfecto. Sí, sí. Bueno, un poco les quería mostrar una serie de imágenes que son una serie de películas, ¿no? Que nos hablan cómo imaginaban que iba a ser el futuro. Esta película es Blade Runner. Vimos que hay una gran cantidad de películas que nos mostraban futuros utópicos y otras que nos mostraban futuros distópicos, ¿no? Donde la ciudad iba a estar en crisis. Este es un ejemplo de ellas, donde había crisis habitacionales, crisis sociales. Hay otra, por ejemplo, que salió hace poco de Spielberg, que se ve la crisis habitacional, donde se ven como viviendas muy precarias apiladas. Esta última, que es Blade Runner 2049, que es la última que salió, donde habla de esta crisis también medioambiental. Y un poco estas películas de anticipación nos hacen pensar sobre la arquitectura que estamos haciendo, ¿no? Sobre cómo estamos interviniendo sobre el planeta. Y es ahí un poco donde empiezan las investigaciones que hacemos desde el estudio. Acá tenemos dos imágenes de la Tierra. La primera, la que vemos a la izquierda, se llama la canica azul, que fue la primera fotografía que se tomó desde el espacio de la Tierra en 1972, donde nos mostraba cómo se veía desde el espacio el planeta que habitamos. Y la que vemos a la derecha, que lo interesante justamente es que es una fotografía tomada de noche, donde se ven las ciudades. Se llama La Canica Negra, que es de 2006, y se ve la relación que hay entre las ciudades, las conexiones, y también esos vacíos que existen en el medio. Por ejemplo, ahí vemos Estados Unidos y vemos el gran vacío que hay en todo lo que es el área central, lo mismo pasa en Brasil. Hace poquito se inauguró en el Guggenheim una muestra de OMA, que un poco nos hablaba sobre esos espacios vacíos, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar estos lugares, estos campos, estos lugares que tenían el signo de pregunta? Y es interesante porque es una de las pocas veces que estudios así grandes de arquitectura y que se hacen una muestra muy grande, ponen la pregunta no sobre las ciudades, sino sobre todos esos espacios intermedios. ¿Y qué es lo que va a pasar allí?
Acá hay un informe del IPBES, que es una plataforma intergubernamental que un poco lo que hace es verificar qué pasa con los ecosistemas. Y llegaron a algunas conclusiones que son terribles. Por ejemplo, que 3/4 de la tierra y 2/3 del mar han sido modificados por acciones humanas, que 1/3 de la superficie terrestre y 3/4 de los recursos de agua dulce son dedicados a la producción agrícola o ganadera, que 700 millones de personas viven en zonas áridas y que tienen que emigrar solo por el cambio climático, y que 100 millones de hectáreas de bosque tropical se han perdido en América Latina para cría de ganado. O sea, todos estos números al día de hoy son alarmantes. Me interesa mostrar esta serie de imágenes porque muestra como esta crisis habitacional o existencial en la forma en que estamos viviendo. Pasa lo mismo en lugares de ricos y lugares de pobres. Fíjense la imagen de abajo de Puerto Madero, tampoco es un lugar agradable para vivir, ¿no? Todas esas torres apiladas, enfrentadas en altura, poca relación con lo cósmico. Lo que vemos abajo a la derecha son las tomas que sucedieron en el último año, esa es la toma de Guernica. Arriba vemos cantidad de gente hacinada a la izquierda en departamentos muy chiquitos. Vemos el crecimiento, un poco lo que nos mostraba la película esta de Spielberg, crecimientos apilados, ¿no? de viviendas muy precarias de formas apiladas. Y un poco lo que buscamos es como hacer una especie de silencio y pensar qué debería ser la arquitectura, cuál debería ser la arquitectura. Nosotros somos gran parte del problema y cómo podemos empezar a ser parte de la solución. Me gustaría mostrarles una serie de arquitecturas vernáculas desde los años universitarios que las vengo estudiando. Primero estudié arquitecturas de distintos lugares del mundo, como por ejemplo estas que son en Brasil, donde vemos que la propia estructura de la edificación sirve como andamiaje, sirve para poder construirla, y empezar a entender como la gran sabiduría que hay en estas arquitecturas y cómo las van trabajando con materiales locales de forma muy inteligente y también a la vez para que sirvan bioclimáticamente. Lo maravilloso de la artesanía, de los detalles, cuando hablamos, por ahí nos fascinamos con un detalle en una obra de Renzo Piano en París, pero también empecemos a ver estos detalles, ¿no? Empecemos a ver que existe una maravillosa trabajo laborioso y de fineza en esas uniones, en esas piezas que están en estas arquitecturas sin arquitectos. Por ejemplo, estas son casas de madera en el Caribe donde nos muestran la cantidad de posibilidades de aperturas. Nosotros a veces pensamos en ventanas, en aperturas, y pensamos en que pueden ser de abrir o cerrar, pero fíjense la cantidad de posibilidades que tenemos, ¿no? Esta de arriba nos sirve como para frenar el sol en un lugar donde tenemos, en un lugar tropical, donde el sol es como muy vertical y podemos hacer que el viento corra, la ventilación cruzada, pero sin que nos vean acá abajo. Podemos abrir estas de abajo, acá pasa lo mismo. Tenemos un montón de posibilidades que muchas veces no exploramos. Acá hay otro repertorio, es como un catálogo de todas ventanas y celosías del Caribe, que por ejemplo hay muchas donde estas ni siquiera tienen vidrios y la ventilación es permanente, entonces la casa siempre está fresca. Tratar de encontrar esa gran sabiduría que existe en esta arquitectura empírica que no fue hecha por arquitectos ni arquitectas, sino que fue desarrollada a lo largo de muchísimos años a través de prueba y error. Estas son chimeneas de viento en Irán, que además de armar un paisaje muy hermoso que se ve en la ciudad, lo que hacen es justamente esto, ¿no? Estas son las chimeneas, acá por abajo hay como unos canales que se llaman canat, que lo que hacen es, las casas están como apoyadas sobre estos canales, donde dejan que el aire frío suba, y estos actúan como chimeneas de viento. Entonces el aire frío entra por abajo, refrescándose por el canal, y sube por estas chimeneas, como vemos acá en la foto, y el aire caliente lo largan hacia el exterior, ¿no? Entonces, están inventando el aire acondicionado hace miles de años, y de forma muy natural y muy ecológico. Acá lo que les quiero mostrar es un sistema que se llama Copenhagen, que un poco lo que muestra es cómo estructurar las distintas zonas a través de la vegetación nativa. ¿Esto para qué nos va a servir? Para todo lo que tiene que ver con arquitectura vernácula, entender los materiales locales, qué es lo que tenemos al alcance de la mano, con qué podemos trabajar en cada uno de estos lugares.
Como les contaba Sebas, hace un tiempo gané una beca del Fondo Nacional de las Artes que me permitió estudiar lo que son las arquitecturas vernáculas locales, porque hay mucho estudiado a nivel internacional, pero hay muy poco estudiado hacia adentro, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestro país. Entonces me dediqué durante 2 años a relevar estas arquitecturas sin arquitectos, estas arquitecturas vernáculas, y entender cada clima cómo era que respondía a su lugar, a su sitio, a su vegetación. Bueno, acá vemos parte de ese viaje que les contaba, muchos de ustedes ya los conocen. Acá vemos un clima seco, cómo se trabaja con este tipo de muros. Acá vemos un clima donde llueve de vez en cuando y vemos como estos goterones que empiezan a lanzar el agua de lluvia hacia el exterior. Seguro que muchas de estas dos las conocen. Esto es en Chaco, donde vemos que hay 2 volúmenes que con esta lona tapan la parte central y se transforma en un lugar de sombra donde el viento y el sol, por diferencia de presión, donde una cara le pega al sol y la otra no, hace que el viento se acelere y corra mucho más rápido. Acá podemos entender que hay un lugar de lluvia, pero también de calor, entonces las galerías son muy anchas, los techos son inclinados. Empezar a recorrer y entender por qué responden de cada una de estas formas en cada lugar. A partir de esto, esta por ejemplo es en Xavi, pude hacer un catálogo con una cantidad de arquitecturas de este tipo, ¿no? Y entender cómo se orientaban, cómo era la morfología, qué decisiones tomaban con respecto a las cubiertas, a las aislaciones, cómo regulaban los muros, etc. Son un montón, se hizo un gran catálogo, este es parte de ese catálogo, pero un poco me sirvió para entender y tomar decisiones a la hora de proyectar en las obras que hago cotidianamente. Ahora les voy a mostrar una serie de obras. Este es el concurso La Casa Sustentable, que se hizo más o menos por el 2007, que fue un concurso nacional que tuve la suerte de ganar, y lo interesante era que este era en Misiones. Entonces, lo que buscaba la casa justamente es estar fragmentada. Acá hay una serie de esquemas. Muchas veces, como en el proceso, busco entender estos esquemas primero para ver cómo se configura la arquitectura. Entonces, al trabajar en este lugar, entendía que tenía que ser un lugar fresco, o sea que me convenía fragmentar la vivienda, que necesitaba que la ventilación sea cruzada para no tener aire acondicionado. Entonces, todas las partes son como más angostas y esto permite que la ventilación se dé de forma fácil. Entender qué muros tenía que aislar más y qué muros tenía que aislar menos. ¿Qué debería dar cómo orientar la casa? La casa está orientada hacia el norte, entonces eso es lo que me permite tener aleros que regulen mejor como la entrada de sol o no. Después el volumen del piso está elevado, como pasa en muchas de las arquitecturas estas vernáculas que vemos, o por ejemplo si viajamos a zonas muy cálidas vemos que duermen en hamacas paraguayas para que el viento, corra por debajo y te refresque. Bueno, esto es un poco lo mismo, es como estar en una hamaca paraguaya. Acá hay un doble techo en la zona de los dormitorios, que es la parte donde vamos a la noche y queremos que el sol no haya recalentado la habitación, entonces este doble techo sirve para que toda esta parte esté fresca. Vemos que hay galerías con espacios de sombra, recolectamos el agua de lluvia, las cubiertas que están aisladas y cuáles no, las cubiertas con colectores solares, o sea, son cubiertas que además tienen usos como muy intensivos. Un lugar de huerta, los aleros que entran y dejan el sol afuera en distintos momentos del año. Esta es un poco la planta, acá tenemos toda la parte pública de cocina, comedor, estar, dando de nuevo hacia la mejor orientación. Esta es la parte privada donde tenemos los dormitorios y cada una con sus galerías, ¿no? Y acá vemos una serie de imágenes en distintos momentos del año y cómo ingresan y no ingresan en distintos momentos del año, en invierno o en verano, cómo queda afuera el sol en verano, cómo ingresan en primavera, en los equinoccios, acá está mal, esto debería decir invierno, y cómo ingresa el sol en invierno al interior de la vivienda. Bueno, esta es la vista sur como muy cerrada y la vista norte que es como más abierta. Acá se ve cómo se junta el agua de lluvia. Y estos son croquis que permiten imaginar en los distintos momentos qué es lo que les pasa. Entonces, la vista oeste, que es más bien cerrada, en invierno, donde tiene hojas caducas, la pérgola permite que entre en sol, en verano vemos que está todo en sombra,
Y lo mismo pasa en el sector de los dormitorios. Entonces, los croquis como ser parte de este proceso creativo que te permite ir como modificando o verificando distintas situaciones. Esta casa, a partir de este primer concurso de la casa sustentable, me llaman para hacer esta casa, que es la casa Culata Jobay, que Culata Jobay es una tipología de arquitectura vernácula como las que les mostré de Formosa, donde teníamos como 2 volúmenes que se cubrían con un techo y generaban sombra. Esta casa está en el medio del campo, como se ve acá, no hay nada alrededor, y es una zona de muchos gallineros, donde el típico galpón gallinero tienen estas lonas que permiten como levantarlas y cerrarlas según se necesite tener mayor ventilación, que el sol entre o que no entre. Y me parecía que ahí había algo interesante en cómo ser activos a la hora de habitar una casa, ¿no? Cómo uno puede empezar a regular la casa como un sistema para poder lograr el mayor confort. Este es el prototipo de Culata Jobay que les contaba, donde tenemos 2 piezas. En este caso, en vez de tener la lona, esta es como de otra categoría. Esta tiene un gran techo, pero lo interesante es, ahí se ve una persona, es que todo el tiempo el lugar de uso en estos lugares tan cálidos es este, ¿no? En los dormitorios se va solamente a la noche, pero todo el tiempo, con el calor, permanecen en ese lugar de sombra con mucha ventilación. Esta casa lo que buscamos es hacer algo parecido, donde tenemos los clientes, era un director de cine y una maestra, me pedían tener un lugar para el estudio de cine, que es este, y la parte de los dormitorios. Todo lo que es estar comedor se va a transformar en este lugar de sombra como en la Culata Jobay. O sea que yo voy a tener 2 volúmenes, va a ser este que tengo acá, más este que tengo acá, con un gran techo, donde este va a ser el lugar que van a correr los vientos mucho más rápidos. Entonces, no tengo que tener un quincho aparte, un lugar aparte para refrescar, sino que va a ser reducir, tratar de pensar en la economía de la arquitectura para tener con menos, mucho más. Entonces, este es el espacio que les comentaba, donde se arma la Culata Jobay. Después tenemos las cubiertas que son unas cubiertas inclinadas, que juntan el agua de lluvia en unos tanques. Acá se ve el corte. Entonces una serie de pórticos que lo que hacen es juntar el agua de lluvia acá. Y vemos cómo el sol entra en distintos momentos del año y no entra en otros. Por ejemplo, lo que voy a mostrar ahora es verano. Este es donde estaría la galería. Y van a ver que el sol siempre permanece afuera, ¿no? Vemos que va corriendo a lo largo del día y nunca entra. O sea que en verano siempre vamos a tener el sol fuera de la casa. No va a calentar la casa. Y en invierno vemos que pasa lo opuesto. En invierno a las 8 ya está ingresando el sol, a las 10 está entrando mucho más, a las 12 más, 14 más y 16 ya la atraviesa. Entonces tenemos mucha ganancia solar, o sea la casa va a estar calentita en invierno, solo con lo que nos brinda el sol. O sea, vamos a necesitar muy poca ayuda de la calefacción para poder sentirnos a gusto. Y lo opuesto va a pasar con verano, donde tenemos el sol afuera y la casa va a ser muy fresca. Acá vemos la casa terminada. Este es el lugar que les contaba de sombras, que es el que se abre. Acá vemos la cubierta inclinada. Esto es una pérgola para que las plantas sigan trepando. Esta es una foto, ni bien se terminó la obra. Acá la vemos un poco más avanzada. Y vemos este lugar que tiene todas unas carpinterías que se corren. Y el resto está todo construido en seco. Lo que hicimos fue construirlo a través de pórticos que se generaron en taller y se montaron muy rápidamente en obra. Después se completaron todos los paneles, que son los que vemos acá en madera, a través del sistema sándwich, que es toda una serie de capas que se van poniendo de aislación. Entonces es mucho más aislante que un muro común y es muchísimo más limpio y se hace mucho más rápido. Esta casa la construimos en 4 meses. Esta es la parte de atrás, había un arbolito existente, queríamos jugar con ese árbol. Y acá tenemos el lugar de sombras que participa como de esa relación del árbol y de los lugares que son lindos para disfrutar en verano. Acá hay una imagen, imaginamos que debe ser en invierno a la mañana, porque el sol está entrando, esta la sacó el dueño, me la mandó él, porque vemos que el sol está entrando en el interior, entonces imagino que debe ser invierno 9 de la mañana. Y cómo la cara mira la mejor orientación. Acá ya vemos con las ventanas corridas cómo quedaría ese lugar. Acá vemos el corte de la casa, esto que les comentaba, acá la pendiente va para el otro lado y lo tira el agua en el tanque de lluvia.
Y ahora les voy a mostrar Casa de las Mariposas, que es una casa típica chorizo que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires. Me llaman los clientes para ver cómo la podíamos transformar. La casa era muy oscura, esto que vemos acá es un patio cerrado, y un poco lo que necesitaba la casa era empezar a tener luz y poder ser habitada. Esta es la terraza. La terraza era un gran chaperío sin uso, sin poder acceder, donde solo accedías como al lugar del tanque y no tenía ningún otro uso. Entonces, la estrategia fue empezar a sacar todo lo que sobraba y que la luz empiece a entrar en la casa. Este lugar que estaba tan cerrado lo vamos a transformar más adelante en un patio, que se los voy a mostrar en un ratito. Y este es el acceso a todo lo que son los dormitorios, que empezamos a abrir y tener claraboyas para que ese lugar, que era un lugar muy oscuro, muy húmedo, cuando entramos, se empiece a transformar en un lugar de vida. La casa la transformamos, lo interesante que tienen las casas chorizos es la capacidad de adaptación por la altura de las losas y demás. Entonces la cocina que estaba acá al fondo donde está el baño la pasamos adelante, el espacio primero lo transformamos en estar comedor y generamos 2 dormitorios y esto un patio. Lo que hicimos fue toda la parte que era de chapa, armamos una losa y es una terraza, se transformó en una terraza jardín con una pérgola y un lugar de meditación acá adelante. Trabajamos para la parte del patio con vegetación nativa, que tiene que ver con todo lo que es selva, porque es un lugar como de bastante sombra, y toda la parte de arriba a modo de pastizal, porque ahí teníamos como mucho sol y mucha luz. El proceso de armado fue así, o sea, construimos todo en seco, en madera, entonces todo lo liviano, lo seco se posó sobre lo pesado de la arquitectura que ya era existente. Acá estamos armando el lugar de meditación y de estudio y acá ya estamos trabajando en la terraza jardín. Este es el proceso de armado y se ve como la cajita bien liviana que se posa sobre la arquitectura existente y cómo se van armando, parecido a lo que veíamos antes, como sistema sándwich, ¿no? Donde tenemos como muchas aislaciones en el medio que hace que térmicamente funcione muy bien. Bueno, acá es todo el sistema de terraza verde, ahí se está armando el interior. Esta es la vista que queríamos hacer desde la calle. También lo que muchas veces trabajamos es como inventar nuevos sistemas constructivos, usarlos de otra forma. Entonces, por ejemplo, acá la estructura se va a transformar en carpinterías también. Y nos va a servir para trabajar como si fuera de marco y de contravidrio a través de solo ponerle unas varillas a la estructura. Entonces, hicimos como un gran ahorro en todo lo que es carpinterías. No tuvimos carpinterías, sino simplemente pusimos los vidrios contra estos elementos con unas piezas de cierre. Una vez que hicimos la terraza verde, empezamos a poner las plantas y empezaron a aparecer mariposas permanentemente mientras hacíamos la obra. Pero eran muchas, muchas y muchas, y cada vez venían más y era impresionante y no lo esperábamos porque las plantas todavía eran muy chiquitas, pero al ser nativas y haber tan pocas plantas nativas en Capital, porque generalmente son plantas que son extranjeras, se empezó a llenar de mariposas y colibríes, pero era impresionante, y lo usaban como plataforma, como si fuera plataforma de intercambio de aterrizaje para cargar en boxes y seguir a otro lado. Y la verdad que la experiencia fue muy linda porque pudimos verificar que solo usando plantas nativas empezaba a suceder esto. Esta es la imagen del volumen ya terminado, esta es la ampliación, como se ve desde la calle. Ahí tenemos otra imagen. Esta es la vista desde adentro, ahí vemos lo que les contaba de las carpinterías, entonces les pusimos como una aislación a todo lo que es el vidrio y solo un contramarco, y ya con eso teníamos la mayor cantidad de carpinterías, solo teníamos que comprarlas de abrir. Este es el patio que antes veíamos tan oscuro, tan cerrado. Hicimos un espejo de agua porque tiene una nena chiquita que lo usa como pileta. Y bueno, empezamos a poner árboles y vegetación y esto empezó a crecer. Ahora está muchísimo más grande, ya son árboles enormes. Y así es como quedó la terraza. En 3 meses ya estaba así de grande las plantas, miden 1,80 m. Y bueno, y cada vez más mariposas, más colibríes y se empezó a llenar de vida. Acá en otro lado hicieron una huerta donde acá vemos flores de puerro y empiezan a comer de esa terraza, que también es interesante. Trabajamos con colectores solares en la terraza, entonces toda el agua caliente de la casa es a través de este colector. Bueno, ahí estoy en la terraza disfrutando de las flores y de las mariposas. Y les voy a mostrar otra casa que se llama Casa Biblioteca,
que en este caso la clienta es la decana de una universidad, ella es muy lectora y cuando me pide hacer la casa, en realidad me pide una casa para sus libros. Fue interesante porque nunca me había pasado, no hablaba de ella, siempre hablaba de los libros y que quería la casa para los libros. Entonces acá surgió la idea de hacer una biblioteca en escala grande. La casa en sí misma es eso. Entonces hay una exoestructura, o sea, una estructura exterior, que son esta serie de parantes que vemos acá, en toda la casa, en todo el perímetro, y lo mismo vemos acá, que luego se transformarán en bibliotecas. O sea, toda la casa finalmente va a ser una gran biblioteca en escala maxi, llamémoslo así. Entonces, esta es la parte pública de la casa, este es el estudio de ella. La casa es como una torrecita, arriba tenemos los 2 dormitorios con un baño, se accede a una terraza acá arriba del estudio y hay otra terraza más arriba. Así es el sistema de armado, o sea, todo se construye en seco, todo es liviano, todo es limpio y todo es muy aislante. Estos son como todos los detalles constructivos, porque un poco en todo este sistema en seco lo que requiere es como una gran precisión en los planos, ¿no? Y en los detalles constructivos, porque cuando uno trabaja sobre muros de mampostería, es como una obra más sucia que se puede romper, arreglar, modificar. Esto es como una obra como mucho más precisa. Entonces requiere de otra documentación. Acá se ve como más detalles todavía de cada una de las piezas, cada una de las bibliotecas, cómo se va a armar. Y ahí empezamos el proceso de montaje de esta primer biblioteca, que sería la de planta baja. Ahí seguimos armando, entonces esto se va a ir transformando en una biblioteca mega. Lo que pasaba divertido es que los vecinos del barrio empezaban a venir y sacar fotos porque no entendían qué era lo que estábamos haciendo al lado de las casas estándar que en el fondo se ven. Esto parecía rarísimo y bueno, todo el tiempo teníamos vecinos acá preguntando qué era lo que estábamos haciendo. Ahí empieza a armarse la casa, ahí se arma el primer piso. Ahí empezamos a traer unos paneles que son parte del sándwich, pero finalmente lo que va a actuar como aislación son unos paneles térmicos que se usan para cámaras frigoríficas, que los pusimos como exterior y finalmente la casa queda muy aislada. Entonces es interesante porque la casa va teniendo como una serie como de abrigos que la van manteniendo térmicamente muy bien. Después todas las instalaciones quedan limpias porque quedan dentro de las placas estas, porque la aislación térmica está afuera, no está ahí adentro, sino que la aislación la placa está frigorífica. Y todas las que son este tipo de instalaciones eléctricas y demás quedan ocultas a través de puertas que uno puede acceder y si tiene que arreglar o lo que sea, directamente tiene acceso. Entonces es como una casa que deja las venas abiertas de alguna forma, accesibles. Acá seguimos el proceso de armado. Acá vemos encuentros, o sea, cómo pensar los encuentros para que no se vean. Hay unas piezas metálicas que son las que unen una madera con otras, entonces atrás de cada encuentro hay un detalle, hay un pensamiento, hay que ver cómo se resuelve. Acá llegaban los paneles estos térmicos, que son como el abrigo final de la casa. Esta es una vista interior, donde estábamos acá, se empiezan a ver como los parantes de estas bibliotecas. Acá ya teníamos más paneles térmicos, esta casa se terminó hace muy poquito, por eso tengo varias fotos de obra. Y acá los libros empezaban a llegar cuando estábamos terminando la obra y empezaban a llegar y empezaban a copar toda la casa. Por ejemplo, esta es la escalera, ahí se ve la parte de la planta baja del primer piso y ya los libros empiezan a ocupar la escalera también. O sea, saqué esta foto porque me parecía gracioso que la casa realmente era una casa para libros, no para ella. Este es el estudio, donde también, este era el día siguiente a que se había mudado, ya empezaban a aparecer los libros acá, todavía les faltaba completar los libros de arriba. Esta es una imagen exterior, todavía tenemos el volquete porque ahí estábamos recién terminando la obra, estábamos sacando toda la basura, trabajamos con una pileta ecológica que no tiene cloro y demás, sino que se va moderando todo con plantas. Y lo interesante fue eso, ver cómo inventar sistemas nuevos para trabajar en las pieles con una arquitectura que sea como térmicamente muy buena y a la vez que sea sustentable, ¿no? Y limpia y que de alguna forma como que cumpla con los requisitos o los sueños de los clientes. Esta que voy a mostrar es casa entre árboles, que quedan Cardales.
en el medio del terreno, en un terreno que no era tan grande, y justo en el medio donde debería estar ubicada la casa había 3 pinos muy grandes, que son estos que vemos acá. Y el desafío fue cómo trabajar con estos 3 árboles, qué casa hacer con estos 3 árboles cuando ocupaban el lugar central donde tenía que estar la casa. Entonces lo que se decidió fue que los árboles sean parte de la casa y quedaran en el corazón de la vivienda. Entonces la planta de la casa es como un cuadrado, como se ve acá, que se va horadando y va armando patios para poder alojar a los árboles. Es la casa terminada. Lo que se decidió de la casa tiene muy mala orientación, porque al frente tiene el norte y el jardín tiene el sur. Entonces lo que pasaba es que todas las casas muy temprano quedaban en sombra en los jardines. Entonces decidimos hacer una planta de una casa de una sola planta, para que tenga menos problemas con la sombra del jardín y tenga un segundo jardín para cuando el resto ya está en sombra. Este es un programa que hicieron en Canal Encuentro dedicado a esta casa, y estoy en el CIE, que es como el laboratorio donde se tratan todos los temas bioambientales en la Facultad de Arquitectura en Buenos Aires. Ahí está Dani Kosak de fondo, que es el director, y ahí estoy contando un poco cómo es la casa, cómo es la relación de la casa con los movimientos solares. Entonces, cómo entra en distintos momentos y cómo queda fuera el sol en otros momentos. La casa básicamente, como les decía, es como una plataforma, un rectángulo en una sola planta, se ingresa por acá y tenemos un gran espacio libre, que era un poco el pedido de los clientes. Los clientes querían mucho espacio libre, como una planta muy flexible. Entonces, acá tenemos la cocina con sala de máquinas, servicios y demás. Acá tenemos un estar comedor muy grande, y uno ingresa al dormitorio principal por entre los 2 patios de los árboles. Y si no, puede ir a los dormitorios de los chicos del otro lado del patio, que es como una escalera biblioteca, que ya la vamos a ver. Ahí empezaban las obsesiones por las bibliotecas, y accedemos a un estudio que balconea a todo lo que es el estar, y se accede a esta terraza jardín. Un poco lo que se ve es que una obra va llevando a la otra, es como que de una obra aprendemos algo y lo vamos llevando a la otra y lo seguimos experimentando. Es como un laboratorio permanente de una obra a la otra. Acá lo que vemos es, por ejemplo, cómo la casa levanta sus bases para que las raíces de los árboles puedan seguir corriendo. Entonces lo que hicimos fue unas fundaciones especiales, como a modo de pilotes y de vigas que levantan la losa, lo que debería ser una platea, en realidad es una losa levantada. Entonces apenas tocamos la tierra, apenas nos posamos sobre la tierra. ¿Qué es lo que se ve acá? Que esta losa está levantada con respecto a la tierra y los árboles siguen corriendo con sus raíces. Esta imagen me gusta porque se ve la relación de los árboles con estos troncos naturales y estos troncos artificiales. Y era lindo como tener permanentemente la presencia de estos árboles en la obra, ¿no? Es como permanentemente, no era que estábamos en un terreno pelado, no era que estábamos en cero, sino que permanentemente ya teníamos compañía, ya había alguien que nos visitaba, que estaba ahí presenciando la obra. Bueno, estas son imágenes, ahí estamos haciendo la losa superior, y así es como quedó la casa finalmente. La casa lo que tiene es que desde afuera no se termina de entender, uno tiene que ir viendo, tiene como una serie de velos de chapa oxidada, que es esta que vemos acá, que va teniendo como unas nervaduras, y a veces es translúcida y a veces es opaca. Entonces es una casa que empieza a sugerir, como que uno desde afuera no termina de entender por dónde se entra, qué está viendo, se puede acceder a los patios desde el exterior. Es una casa que uno tiene que ir descubriendo de a poquito. Ahí, por ejemplo, vemos la situación de acceso, y a diferencia de lo que pasa muchas veces, que uno tiene la puerta de acceso directo a la calle, lo que pasa acá es que uno va filtrado por el primer patio, y es como que si dejaras afuera como todo el ruido de la ciudad y empezaras a hacer como una especie de ceremonia, ¿no? Como uno se va introduciendo a la casa y es el lugar de lo privado, como si fuera algo sagrado donde uno intenta sumergirse a través de toda esta vegetación nativa que tenemos acá. Una vez que ingresamos, tenemos los patios con los árboles. Acá se ve uno de los árboles y acá aparecen los 2 árboles. Esta es la situación de acceso, esta es la escalera biblioteca que nos va a llevar a la parte de arriba, y acá vamos a los dormitorios de los chicos, acá el dormitorio principal, y atrás de esto tenemos el estar comedor. Esta es la imagen de uno de los patios, allá atrás se ve el otro patio.
Esta es una imagen del estudio que balconea al estar y donde tenemos toda la terraza jardín que se ve alrededor. Ella pinta, entonces justamente pinta flores y un poco esa terraza es como el lugar de inspiración para sus cuadros. Acá vemos una foto del estar comedor, donde se ve la totalidad del tronco del árbol, como uno lo puede ver cuando está acá en el sillón, o a veces me cuentan que están cenando y ven la luna que aparece por acá. Bueno, un poco la idea es que la casa sea lúdica, que tenga relación con lo cósmico, que pensar cómo son esas, cómo es lo que envuelve la arquitectura, ¿no? La piel de la arquitectura, justamente esto que decías Sebas al principio, esta piel que a veces te deja ver, a veces no te deja ver, un poco lo que vemos acá. Empezar a pensar, esta casa también, todo es sistema en seco, todos los cerramientos, entonces permite poder modificarla. Si mañana quieren transformar un dormitorio en dos, o si quieren sacar todos los paneles, es muy fácil, no hay ningún problema, todo se construye liviano. Acá se puede acceder a uno de los patios, que tiene como unas puertas corredizas que nos permiten generar el acceso y también nos sugiere lo que hay adentro. Esta es una foto desde la terraza jardín, ahí está dentro del estudio y acá se ven los árboles que se van para abajo hacia los patios. Esta es una imagen de la terraza en invierno, donde vemos que toda la vegetación está como mucho más apagada y más seca. Esta es en primavera, donde aparecen flores que ni siquiera plantamos, que trajeron los pajaritos de algún otro lado, que son estas que vemos acá, y empieza a suceder eso, ¿no? Como lo que pasaba en la otra casa, como ese intercambio. Esta es en primavera, donde aparecen las salvias, y con ellas aparecen los colibríes, las mariposas. Y esta es una imagen que lo que muestra justamente es como el horadado de esta plataforma, ¿no? Los vaciados a través de las luz, vemos como los volúmenes estos vaciados de los patios y de la caja esta de vidrio que sale del estudio. Esta es una imagen exterior desde la pileta, donde vemos la horizontalidad de la casa con la verticalidad de los árboles y cómo se relacionan entre ellas. Para terminar, me gustaría mostrar una serie de imágenes que hice hace 10 años más o menos, que se llaman Cosmociudades, que un poco pensaba, imaginaba, nunca iba a pensar que iba a haber una pandemia como la que vivimos, pero imaginaba qué pasa si de repente la gente desaparecía de las ciudades y las ciudades empezaban a copar de naturaleza, ¿no? Como que la naturaleza empezaba como a recuperar esa piel dañada y empezaba a tomar todas las ciudades. ¿Y qué sería lo que pasaba? ¿Cómo recuperar esa última piel, que es la piel que cubre esta capa terrestre, que es un poco como con lo que había comenzado con esa imagen de las canicas? ¿Y qué pasaría como pensando en unas ciudades como más naturales, ¿no? Ciudades que empiecen a contemplar que la naturaleza sea parte de ellas, que empiece a ser más cósmico, que empecemos a tener como más vivencias en relación a la naturaleza y poder recuperar esta piel dañada que es una de las pieles más importantes que tenemos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Barbie. Bueno, me encanta todo lo que mostrás, todo lo que contás. Por suerte conocía varias de las obras y los proyectos, y algunos relatos conocía y otros no, pero bueno, me pareció interesante la oportunidad de que todos los presentes pudiesen verlas. Yo voy a arrancar con la primera pregunta, comentario, ¿sí? Así Dale. rompo el hielo y las inhibiciones de los participantes que después pueden preguntar. Y un poco me imagino, digamos, o no me imagino, pero sí cuando vos contás el cuento, ¿no? El cuento completo que tiene que ver con las investigaciones, con las búsquedas, con todo ese material, con todo ese ADN que vas metiendo. ¿Cómo es el proceso de trabajo, ¿no? Me imagino un gran tablero con un gran despelote de imágenes, fotos, bueno, cosas digitales, anotaciones, publicaciones, esto de la investigación, de casi la antropología, y luego, digamos, el pedido mucho más tajante, mucho más duro, de que un cliente te pide un requerimiento y hay una interpretación de eso, pero ¿cómo es tu cabeza? Un poco la conozco, pero ¿cómo es tu cabeza en ese momento de integrar, digamos, todo esto, ¿no? Que creo que es un poco lo que, por lo menos a mí, me interesa y me llama en esa búsqueda tuya. Sí, es bastante caótico. En realidad no son los papeles sobre la mesa, sino que son muchos en la cabeza. Me gusta mucho viajar, como sabrás, viajar por todos lados, donde sea acá a 60 kilómetros, sea visitarte a vos en Salta, o sea ir a Japón.
Y un poco ahí están como recuerdos por ahí de vivencias, ¿no? De situaciones de arquitecturas que me parecieron interesantes y que quedan guardadas como en algún escritorio de la cabeza. Y una vez que aparece el encargo, es un poco conjugar lo que están pidiendo los clientes con espacios vividos, ¿no? Situaciones interesantes, espacios, atmósferas. Es como que por ahí la arquitectura no aparece completa, sino que empieza a aparecer de fragmentos, y empiezan a aparecer los datos del sitio, empiezan a aparecer los árboles, empieza a aparecer las vistas, la orientación. Es como un proceso bastante lento, la verdad que me gusta y disfruto de que sea un proceso lento, que no es algo que sale así enseguida, sino que es como un ida y vuelta y mucho por ahí prueba de croquis, mucha prueba del lugar, cómo quedaría. Todas las herramientas son, ¿cómo decirte?, son bienvenidas. No hay una sola herramienta para un proyecto, o no tengo un proceso por ahí lineal de siempre trabajarlo de la misma forma. Son como que uno tiene que transformarse un poco en esponja y absorber todo lo que te rodea, un edificio que viste acá en Capital, una esquina bien lograda, es como situaciones, no sé, un banco bajo el sol, son todas situaciones que te van quedando como en la retina, en la cabeza, y en algún momento sabés que como la casa de las bibliotecas la agarrás y sabés que tenés ese recuerdo ahí y que te parece que puede ser interesante llevarlo como a otro lugar, a otro paisaje o a otra vivencia. Y se va completando, es como se suma eso en relación a lo que te decía, la relación con el cliente, que muchas veces no sabe que puede vivir mejor de lo que se imagina. La mayoría de las veces te muestran casas de Pinterest que son un horror y no sabes, tenés que decirle, no, elimina todo esto y volvamos a empezar. Y bueno, y cuesta muchísimo porque hasta que te llamaron fueron por todo un proceso de ver revistas y páginas de cosas que les gustaban y estaban en un camino, la mayoría de las veces, el 95% de las veces, un camino que ni siquiera saben que no era un buen camino para ellos. Entonces el proceso después se da un poco como pasa en la facultad, bueno, damos clases, en la docencia es empezar a descubrir de a poco y empezar a mostrar que pueden vivir en un lugar mejor, con la plata que tengan, no importa cuál sea el presupuesto. La verdad que para mí el presupuesto nunca es un problema, se hace lo mejor con el presupuesto que tienen. Entonces, empezar a educar y empezar a mostrar cómo ese camino puede mejorar, y es muy linda la experiencia después con los clientes. Por ejemplo, la dueña de la Casa de las Bibliotecas, que se mudó en febrero, me contaba que los días de máximo calor, cuando acá hacía 36 grados, por ejemplo, abría la ventana de arriba, que yo le había enseñado, la ventana de arriba de la terraza, y se generaba una chimenea solar como las que mostré de Irán. Y el aire caliente se iba para arriba y enseguida entraba el aire frío. Y me contaba que invitaba amigos y de repente les mostraba eso y que estaban todos sorprendidos, y es divertido ver cuando tus clientes empiezan a entender estas cosas de la arquitectura. O de repente el de Colón, cuando yo iba a visitar la obra, me mostraban todas las casas que estaban mal orientadas. Me decía, mirá, ese por ejemplo puso la galería al sur, está loco, mirá lo que hizo. Y aquel, y te va pasando esas cosas, ¿no? Que los clientes van aprendiendo y ya ven la arquitectura de otra forma y no la ven de la misma forma que cuando te llamaron. Y todo ese proceso de aprendizaje, de educación, me parece que es como lo que enriquece el ida y vuelta. Entonces, bueno, el proceso, cómo inician las obras, son caóticos, no son siempre iguales. A ver quién se anima a preguntar. Dale, Marcelo. Buenas tardes, Bárbara. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marcelo? Bien, gracias. Muy bien. Disfrutando un pedacito de sol, lo que queda acá. ¿Por qué en la casa sustentable, la casa del concurso, por qué la cerraste completamente al sur? Al menos escuché que dijiste que estaba completamente cerrada al sur. Al sur la que está cerrada porque tenemos, primero que está frente a un lago y tenemos las mejores vistas hacia el norte. Y ya teníamos bastantes aberturas hacia ese lugar, entonces lo que decidimos es que no es completamente cerrada, sino que es una fachada mucho más cerrada que las otras, que sí tenían las mejores vistas y permitían tener la mejor orientación.
Si no sería un lugar donde se pierde como mucho tema térmico, perderíamos como lo acondicionado, lo perderíamos por ese lado. Por eso es más cerrada. Gracias. Noelia, abrí tu micrófono y pregunta, por favor. Hola, buenas tardes Bárbara, buenas tardes a todos. Bueno, me encantó antes que nada lo que presentaste, lo que nos mostraste. Y bueno, como comentaste que viajaste mucho, mi consulta es, a mí me gusta o me apasiona mucho la arquitectura oriental. Si pudiste conocer esos países y qué rescataste de la arquitectura vernácula de allí. Sí, bueno, tuvimos una experiencia muy linda que fue estar un mes en Japón, estudiando toda la arquitectura en madera, que fue una experiencia increíble porque viajamos por todos los lugares, por todos los pueblitos, y entendiendo cómo trabajan las trabas, cómo queman la madera, cómo son las uniones. Hay como mucha belleza. Lo que pasa ahí es que estás rodeado de belleza y es increíble. Pero sobre todo lo lindo es que la belleza va un poco lo que mostraba antes, ¿no? Desde los detalles hasta la totalidad, de lo general a lo particular. Y bueno, y un poco estudiar eso que me enriqueció, y mucho de lo que vemos está en esos aprendizajes. O sea, cada lugar te deja un aprendizaje. El viaje que hicimos a Jujuy y a Salta dejó otros aprendizajes que a veces se pueden traspolar también a otros lugares, como estas chimeneas que contaba de Irán, que esto es en la provincia de Buenos Aires, pero funcionan también perfecto. Simplemente se trata como de entender las lógicas de cada lugar y por qué lo hacen, y ver si eso se puede traspolar a otro lugar, cómo usarlo y cómo trabajarlo. Pero entender la inteligencia de estas arquitecturas es lo que me parece que quiero rescatar, que muchas veces la arquitectura hace mucho tiempo dejó de ser inteligente, y con el aire acondicionado es como que no importa lo que pongas, que igual lo vas a acondicionar térmicamente. Bueno, ahí se perdió como un gran valor en todo lo que es la arquitectura. Y es una lástima. Entonces, justamente lo que trato es que las casas no tengan aire acondicionado y que empiecen a tener estas sabidurías, y que los que la habitan empiecen a también entender cómo puede funcionar la casa de forma muy fácil y muy económica. Sobre todo trabajar con sistemas pasivos, ¿no? La mayoría de lo que vieron son todos sistemas pasivos, que cuestan lo mismo que construirlo de otra manera, porque no es que estamos agregando cosas que hay que comprar ni nada. Vieron que son todas como sistemas muy sencillos. Es regular los aleros, entender cómo tienen que ser, qué orientación, qué inclinación, qué largo. Se trata de eso. Y un poco lo que aprendí ahí es lo mismo que aprendes en cada viaje, es a observar. Muchas Gracias. gracias. Ahora Cecilia y después Alfredo, por favor. Hola Bárbara, muchas gracias. Muy hermoso todo lo que hemos escuchado y hemos visto. En realidad mi pregunta un poco ya la has contestado ahora en la pregunta anterior. Era más o menos, ¿qué considerás o qué, como haciendo una checklist, considerás importante para realizar una casa sustentable, pensando en una casa así sustentable, sostenible? ¿Cuáles serían tus puntos prioritarios, digamos, a tener en cuenta? Y bueno, entender el sitio es el primero, entender dónde estás trabajando, entender la orientación, pensar las aislaciones, ver qué necesitas, si necesitas estar cerca del suelo, si necesitas separarte del suelo, si necesitas qué cubierta necesitas, qué tipo de aislación en los muros, hacia dónde abrirte, si necesitas plantas profundas, si necesitas plantas angostas. Es como entender qué volumetría para qué lugar, cómo posicionarte en ese lugar, y cómo entender cada una digamos, de las distintas estaciones que tiene el lugar, y el movimiento del sol, del viento. Es un poco entender como todas esas premisas, ¿no? Y bueno, va saliendo, la casa se va como acomodando, es como que si fuera una masa que vas acomodando en el terreno, y es lo que termina quedando. Es un poco eso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Alfredo, abre tu micrófono y pregunta, por favor. Sí, perfecto.
Ujú. Esas en Irán no las vi porque está complicado ir políticamente. No sé si vuelvo viva, si las visito. Pero sí hay otros casos, es muy fácil de hacer, como te digo, esta de que les contaba de Casas Biblioteca, simplemente abrir la puerta que está arriba en la terraza y teniendo la escalera que arma el mismo vacío de aire, no necesitas tanto viento, sino que lo que se genera es diferencia de presión. Vos tenés como un viento que viene empujando y otro que viene saliendo. En esa diferencia de presión, cada uno de esos vientos tiene distinta temperatura. Eso es lo que hace que acelere el viento. Entonces no necesitas tanto viento. Con ese acelere de diferencia de presión ya lo logras. Entonces es muy sencillo. No, por favor. Sí, sí, es muy simple, es como por ahí observar, por ejemplo, acá nos pasa que tenemos, a veces te pasa que vas caminando por la vereda y ves que los gatos están, pues, se paran en verano donde están los desagües pluviales de las casas. ¿Qué pasa? Están en el lugar más fresco, les está viniendo toda la frescura de ese lugar. Son como cosas de observación, que hay que estar atentos, no perdérselas. Pero si te das cuenta, en invierno los gatos se van a apoyar sobre los capots de los autos que están calientes. Y en verano vas a ver que van a estar en los desagües pluviales de las veredas. Son como cosas de observación que por ahí a nosotros se nos pasan y los gatitos están atentos a eso. Así que prestar atención que hay una sabiduría ahí que dejamos de lado. Buenísimo. Sí, tal cual. No, gracias a vos, buenas preguntas. ¿Qué más? A ver, más preguntas, si no yo tengo más preguntas, tengo más en el tintero, pero... Estás afilado. A ver, Marcelo, de vuelta, dale. Bárbara, en el caso de la ventilación de Irán que estamos hablando, los canales de agua los hace el municipio, por decirlo de alguna forma, son naturales, ¿cómo es? Son naturales y los van encauzando. Pasa que también, por ejemplo, en Turquía, si vos vas a lo largo, ahí sí tuve la posibilidad de verlos, hay unos campos, ni siquiera campos, desiertos, ¿no? Larguísimos, y vas a ver que hay como montañitas a lo largo del desierto. Bueno, ahí son como ríos subterráneos que van corriendo, que trabajan también como por diferencia de temperatura entre la noche, a la noche hace mucho frío y durante el día hace mucho calor, entonces esa transpiración se va como al interior de la tierra y se forman estos canales. Y vas a ver que a lo largo de desiertos enormes encontrás agua en estos puntos. Bueno, lo mismo pasa en estas ciudades que también son desérticas. Es interesante cómo encontrar esos lugares y cómo trabajar con lo que tenemos a mano. Buenísimo. Gracias, Barbie. Yo tenía una pregunta que tiene que ver con el proceso de las obras que fuiste mostrando, que en general, digamos, tenían un denominador común, que eran sistemas en seco, ¿sí? Pero en general no eran sistemas preindustrializados, ¿no? Entonces, ¿cómo es el abordaje de desarrollar, digamos, obras en Argentina a través de esta extrapolación que vos decís del conocimiento, por ejemplo, de las obras de Oriente o de otros países, o de la arquitectura vernácula, que uno la traduce un poco a lo que tiene alrededor, digamos? Entonces, ¿cómo te encontrás vos hoy en día
trabajando con algunos productos industrializados o preindustrializados, algunos productos naturales manufacturados, y estos cuestionamientos de, bueno, viste que no sé, está todo el tema de las maderas certificadas o no, qué capacidad de acceso tenemos, qué presupuestos, o sea, hay todo un debate hoy sobre todo esto, pero bueno, hoy te encontrás con lo que necesitas. Entonces, ¿cómo es tu diagnóstico sobre todo esto, no? El tema tecnológico es una buena pregunta, porque el tema tecnológico es muy complejo. Por ejemplo, la casa que mostré, Culata Jobay, inicialmente era toda de madera, porque en Colón está lleno de plantaciones de eucaliptus, justamente para la venta de madera, pero resulta que por el código está prohibido. Viviendas de madera las consideran de construcción precaria. Insólito, porque tienen todos los bosques plantados especialmente para bosques de eucaliptus de madera. Y eso la verdad que fue un impacto muy grande. Tuve la suerte de conocer por la revista El CEPAU al director de ambiente de Entre Ríos, al cual le planteé este problema, y él estaba también comprometido con la causa, es todo un personaje. Y bueno, la luchó durante 2 años hasta que finalmente cambiaron el código y ahora se puede construir en madera, porque le digo, es una ridiculez. Mirá, vamos a hacer una casa, que no te digo que es de lujo, pero es una casa que está bien, que no es precaria de ninguna manera, y no puede ser que lo prohíban, ¿no? Y justamente ustedes que plantan esto. Lo mismo pasa en Misiones, la mayoría de la madera que trabajan la usan para exportación y acá se usa muy poco. Pero me parece que hay algo como en trabajar los distintos sistemas, así como herramientas, como decías vos, como tenerlos todos sobre un escritorio y poder trabajar con preindustrializados y poder transformarlos y poner la mano de obra local, lo artesanal. Algo ahí me parece que es interesante y que enriquece los proyectos, ¿no? Como tratar los productos de otra forma, no como te dice el catálogo, sino tratar de reinventarlos, de ver cómo los podemos adaptar a distintas situaciones y utilizarlos de la mejor forma y que es la que te requiere la obra, la que te pide la obra. Entonces ahí me parece que hay algo que está bueno investigar, que por ahí se investiga poco, pero es como darle una vuelta o darle otro tratamiento al habitual de los materiales. Hay que investigar mucho, la mano de obra a veces no se consigue, trabajar en seco es bastante difícil acá justamente por todo esto que comentaba, pero cuando cada vez hay más gente que empieza a construir en seco y empieza a entender de estos materiales, pero también ahí tenés que hacer docencia, porque nunca trabajaron con estos materiales ensamblándolos de esta manera, entonces es como un ida y vuelta, un trabajo en equipo con los carpinteros, con los albañiles, y también enriquece tu propio proceso, ¿no? Porque aprendés, no sé, desde las vetas de la madera, cómo trabajarlas, esto que hablábamos antes, que me habían preguntado, no me acuerdo quién, por ejemplo, en Japón, por ejemplo, ven cómo está la veta de la madera, y la tienen que poner de la misma forma, o sea, acá generalmente viene el tronco, la madera, y no importa si la pones derecha, izquierda, bueno, allá la ponen si el árbol, como estuvo siempre, el árbol vertical, o sea, la parte de arriba del árbol siempre para arriba, entonces empiezan a observar las vetas de la madera, que no es lo mismo si vos al árbol lo das vuelta y haces que trabaje en la forma invertida. Bueno, todas esas cosas acá se pasan por alto. Entonces son como lecciones o aprendizajes que me gusta, y me gusta, como decía antes, traspolarlos y transmitir esas enseñanzas a la gente que trabaja en la obra conmigo todos los días y aprender de ellos. Genial, Barbie. Ahí Alejandro, a ver, ¿qué querés preguntar? Bueno, un poco lo que preguntaste, Seba, era más o menos la pregunta que quería hacer. Cómo hacían el proceso de diseño para estos tipos de proyectos, que imagino que la dirección técnica demanda una dirección técnica 24/7, mucho tiempo, por las cuestiones que se van presentando en la obra, un poco que me respondió con la pregunta. Y otra que quería hacer también, ya por curiosidad, ¿cómo está formado el estudio? ¿Qué cantidad de gente forma el estudio y cómo se organizan con eso? Bueno, el estudio se va adaptando, es como depende de cada obra.
me interesa o me gusta mucho estar arriba de lo que es la documentación, o sea, la documentación completa la hago yo para poder seguir cada una de las partes y que no se escape nada. Por eso hablaba como de esta arquitectura lenta, ¿no? De poder tener el control de todo, que no se escape nada. Y después tengo mucha gente con la que trabajo en equipos como asesores en paisajismo, bueno, eléctricos, estructurales, y después en algunos casos, cuando la obra queda lejos, dirección de obra también me ayudan con eso, ¿no? Entonces, es como que es un trabajo, un equipo que se va armando y desarmando según la ocasión. Por ejemplo, en la de Colón fue a distancia, entonces ahí lo que hacía la empresa constructora era permanentemente mandarme fotos de los avances de obra, y era como un ida y vuelta a través de marcarle en las fotos lo que tenía que pasar, y en los momentos claves ir hasta Colón y estar ahí y terminar de definir cosas. Pero sí, es permanente, requiere son obras como con muchos detalles y mucho diseño, entonces requiere como un seguimiento permanente. Sí, no es que te olvidas y decís, bueno, listo. Entonces la dirección de obra todo el tiempo, cuando yo no estoy cerca, por ejemplo está de Cardales, es a 70 kilómetros, es muy difícil para mí ir todos los días, entonces el director de obra todos los días me va mandando esas fotos y vamos avanzando, y sí voy todas las semanas y vamos viendo como los momentos claves. Pero sí, hay que estar arriba, no queda otra. Muchísima documentación. ¿Trabajan con algún sistema BIM o con AutoCAD? ¿Cómo se trabajan los proyectos? No, AutoCAD. Sí, todavía no pasamos a BIM, todo AutoCAD, y sí, muchas horas de documentación, muchos planos, demasiados. Buenísimo. Bien. A lo Glenn Murcutt, ¿no? Un poco. Sí, bueno, para mí es un obras. gran referente, te digo. Para mí también. Si pudiera seguir ese camino sería ideal para mí, sería hermoso. Pocas obras de a poco y ir teniendo el control de todo. Y una documentación detallada, ¿no? Ven, porque somos amigos con Bárbara. Bueno, Silvina, a ver, levantaste la mano, contá. Sí, hola, buenas tardes. Un poco, bueno, mi pregunta también, que medio como que quedó respondida, pero el tema que más veía yo en todas estas intervenciones con los sistemas en seco, a nosotros nos pasa el tema que como estamos en una zona sísmica, muchos de estos sistemas en seco o no están permitidos o se solicita una homologación del sistema constructivo como para poder aplicarlo. Entonces es mucho más difícil. Sí, eso es lo que pasa muchas veces con los códigos, como esto que contaba de Colón. Por ejemplo, en Japón, mucho de lo que vimos, ahí es todo seco. La mayoría de las construcciones son en madera y son en secas. Y ves las uniones de las piezas, ellos tienen sismos más importantes que los de ustedes incluso, y ahí las uniones y cómo trabajan las piezas, que se van trabajando como por rodillos, que son sistemas como súper simples, pero a la vez resuelven todo lo que se necesita a través del sismo. A veces yo creo que lo que pasa es eso, es como una pereza mental por mucha de la gente que hace los códigos, ¿no? Que no tiene capacitación y demás, y no sabe cómo resolver esto, porque técnicamente es súper posible hacerlo con sistemas en seco. No habría ningún problema. Tal cual, incluso lo que yo estaba pensando también es que se ha perdido mucho la parte artesanal de la mano de obra. Entonces es mucho más difícil implementar todos estos sistemas. Lo que vos decías, hay que estar constantemente con la gente trabajando en conjunto para poder lograr las piezas del rompecabezas, si se quiere, ¿no? Tal cual, sí, tenés que hacer docencia en la obra muchas veces, pasa eso. Nos pasa también, muchas veces tiene que ver como con las situaciones económicas, qué sé yo, acá por ejemplo albañiles, un día son albañiles y al día siguiente les pagan más siendo Rappi, repartiendo delivery en bicicleta y están haciendo otra cosa, entonces por ahí lo que cuesta es como esa tradición de oficios, ¿no?
que es un poco lo que decís vos, Silvina, el decir, bueno, van a profundizar, van a aprender sobre un oficio. Bueno, acá hay como mucha rotación en esos trabajos y la verdad que es una lástima porque se pierde eso. Es muy lindo y se nota mucho la diferencia cuando encontrás gente con ese oficio. Sí, sí, y que cada vez es más difícil conseguir porque la gente como que, como vos decís, si les pagan más en el Rappi o consiguen un plan, no trabajan más de albañiles o de carpinteros y uno se queda con la obra a medio terminar. Muchísimas Tenemos gracias. permanentemente ese problema y acá, por ejemplo, conseguir carpinteros, no te imaginas lo que cuesta. Tenés lista de espera, son como Glenn Murcutt en carpinteros, ¿viste? 4 años tenés que esperar. Y bueno, vos decís, pero ¿cómo no haces en talleres de oficio? ¿Cómo el gobierno no pone talleres de oficio para que hay un montón de trabajo para hacer, desde muebles de cocina, desde carpinterías que tienen que ver con mayores detalles? Hay tantas posibilidades, pero no están los oficios y tampoco conseguís la gente que lo haga. La verdad que es muy difícil. Entonces cuando vas a la obra tenés que enseñar a hacerlo y cuando te encontrás con alguien que sabe, aprendes más de ahí. Sí, ahora te dejo, Alfredo, hacer una pregunta, pero con eso quería hacer un comentario con lo que decía Barbie, que fíjense que un poco lo que habíamos hablado en algún momento, ¿no? Que en general los estudios, lo que hacemos, y desde estudios grandes a estudios chicos también, es que con la experiencia de un detalle constructivo, de una resolución, y hasta incluso ahora lo estamos viendo del trabajo con los equipos técnicos, fíjense que uno puede ir adaptando eso que ya probamos, que ya definimos, y lo puede ir comprobando en otras obras, ¿no? Esto de lo evolutivo, uno resuelve de una manera, ¿no? para cierto proyecto, y luego a partir de esa experiencia puede mejorarlo, hacerle un upgrade, adaptarlo a otro clima, o sea, eso se da bastante en este ejercicio de lo no comprado hecho, ¿no? O del material comprado hecho, sino en esta cuestión más a manopla, ¿no? Tal cual. Sí, sí, es como poner también la invención ahí, ¿no? Entender que la obra es total, o como decían recién, es como un rompecabezas, ¿no? Pero la obra es total, es desde el encuentro de dos piezas, como mostraba en la casa biblioteca de las maderas, hasta la totalidad. Y a veces en ese camino nos perdemos y se dejan cosas de lado. Y pensar que son todas oportunidades y cada encargo tomarlo como un experimento, un laboratorio también para la obra siguiente, hacer como en cada obra pequeñas como investigaciones o experiencias para poder llevarlas a mayor escala o a la obra siguiente o ver qué pasa con eso también a lo largo del tiempo. Bien, Alfredo, no sé si te estamos agobiando mucho a preguntas, Barbie, pero No, me encanta, me podemos encanta. estar un ratito más, tenemos un tiempito más, pero Sí, estoy feliz con las hay un par preguntas. más. Dale, Alfredo, vos.
Perfecto, sí, las ventajas son muchísimas y por suerte se empieza a usar cada vez más, pero bueno, sí cuesta entender la mano de obra. Y bueno, y por ahí lo que decís de la complejidad de los muros, por ahí está bueno también en la documentación que puedas hacer como el detalle de cada uno de esos tabiques. Nosotros hacemos así. Entonces cada tabique tiene su detalle donde se especifica cómo son las medidas, cómo son, si hay que poner las diagonales, dónde se ponen las diagonales, generalmente se necesitan para rigidizar, cómo son los encuentros con otras piezas. Hay algo que si se trabaja, por ejemplo, en la de Colón, la estructura base es metálica y los cerramientos son de steel frame. Son dos materiales diferentes, lo que genera que oxiden diferente. Un material va a oxidar al otro. Entonces eso se llama par galvánico. Lo que tenés que hacer justamente es separarlos a través de una aislación para que ese par galvánico no suceda y no desgaste un metal al otro. Bueno, son todas cosas que hay que aprender, que hay que estudiar, que son parte como de la obra, pero que no es la tradicional de la mampostería, pero por ahí ese arte de construir bien es todo un trabajo de investigación. Y bueno, está bueno que se empiecen a meter y que lo empiecen a disfrutar, que la construcción de las obras sea parte del disfrute, no solo ver la cáscara o verla terminada. Bien. ¿Alguna pregunta que quede por ahí, dando vuelta? Yo tengo si no la última, Una notadita. Bueno, mientras se animan a hacer alguna otra pregunta, cuando la presenté a Bárbara, digamos, en la última parte de la presentación, hablé de que ella trabaja, digamos, en un colectivo de mujeres arquitectas, ¿no? Y un poco la pregunta como para poner picante y para poder saber un poco qué están trabajando, ¿cómo es el enfoque de una mujer orquesta en el estudio de arquitectura? Y, digamos, ¿cómo caracterizarías esto, no? Decir, bueno, desde la perspectiva de género, la arquitectura hecha por mujeres, digamos, ¿qué ves vos que tiene distinto o no dentro de este pensamiento que están llevando adelante? Bueno, me encanta la pregunta, me encanta que la hagas, y sobre todo porque veo que hay muchas arquitectas acá. El trabajo que hacemos con el grupo es como un trabajo de colaboración en conjunto. Hay una historia larguísima de arquitectas que fueron invisibilizadas, que siempre estuvimos trabajando a la misma altura de grandes arquitectos que estudiamos, pero siempre nos muestran la historia contada, siempre fue contada a través de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, pero nunca fue contada a través de todas estas arquitectas que hicieron grandes avances, grandes aportes. Y un poco esta búsqueda que estamos trabajando es por hacer un poco como de justicia sobre esto y empezar a visibilizar la labor de muchas arquitectas que trabajaron a lo largo del tiempo y que estamos trabajando ahora, y mostrar que también podemos, o sea, durante mis años también de formación, ver que los que podían siempre eran los hombres, era como, había una frustración ahí en decir, bueno, yo podré, porque siempre los ejemplos son todos arquitectos, o sea, las mujeres podremos hacerlo, y la verdad que empezar a que te convoquen a estas charlas como me estás convocando hoy, empezar a mostrar obras y mostrar que nosotras también lo podemos hacer, que podemos ir a la obra, que nos encontramos con miles de problemas, porque te pasa que en la obra un albañil te mira el culo, te pasa, ¿no? Hablando bien, las chicas me van a entender, o al principio te miran como diciendo, pero vos sos la secretaria. Bueno, todas esas cosas que pasamos por las obras, todas nosotras, estamos intentando que cada vez sean menos. Y en la formación, en la universidad, es tan importante que existan estos referentes, que mostremos nosotras lo que hacemos también, que también podemos hacer obras, que también lo podemos lograr, que podemos ir a través de todos los desafíos que implican la obra, el trato con los clientes, el trato con todos los gremios, que la verdad que es una alegría. El año pasado se hizo el concurso para estudiantes de Clarín, y tuve la sorpresa que me hayan elegido como jurado. Y la verdad que fue una alegría, porque fue la primera vez que sucedía como este cambio de paradigma. Generalmente elegían como arquitectos grandes,
como con estudios enormes, siempre hombres, nunca mujeres, fui la primera mujer elegida. Y me parece que eso fue como una gran alegría y como un cambio de paradigma que están teniendo las nuevas generaciones, que no se están conformando con lo que a nosotros nos venían dando y con la formación que nos venían diciendo, bueno, la arquitectura va por acá, estos son los arquitectos, esto es lo que hay que estudiar. Se empezó a abrir todo un abanico que me parece que es interesante. Y bueno, y este grupo ayuda muchísimo, nos vamos ayudando entre nosotras, es genial porque nos ayudamos desde proveedores, desde necesito alguien que coloque pisos de tal forma, hasta las charlas, hasta contar estos problemas no sé, de acoso, por ejemplo, en una obra. Hay millones de problemas con los que tenemos que afrontarnos o que te pregunten qué vas a hacer cuando tengas hijos o qué vas a hacer. Todas las cosas a las que nos enfrentamos las mujeres que los hombres no se afrontan y que hace el camino mucho más duro. Y bueno, y mostrar que podemos lograrlo a pesar de todo eso es como muy alentador. Y que tenemos hombres también que nos apoyan geniales y que están sumados a esta causa, como vos, para mí es una súper alegría. Creo que hace como una profesión más justa. Gracias, Barbie. Bueno, yo creo que ya podemos dar por terminado, aunque no tengo ganas, pero bueno, podríamos seguir horas y horas, pero bueno, primero agradecerte por tu tiempo, por la generosidad, digamos, por la calidez, como siempre, abrir, digamos, el debate, mostrar, digamos, arquitectura, mostrar el lado B, ¿no? Todas las cuestiones que uno cuenta, que me parece que también hacen a la sensibilidad y a la generosidad, porque, digamos, uno muestra muchas veces como el proyecto, la obra, el producto terminado, pero mostrar como todos estos pormenores, contándolo, yo creo que son muy buenos y muy inspiradores. Y acá, bueno, desde el posgrado y desde la especialización, un poco la idea es eso también, ¿no? Tener otras miradas, otras aperturas y justamente estar abiertos al diálogo, y yo creo que hicimos un diálogo bastante fructífero, así que bueno, de vuelta agradecerte, como ya te dije, digamos, seguir siendo bienvenida a Salta y ojalá que el próximo año vengas a corregir proyectos a la facultad y estos intercambios que siempre pensamos, y bueno, nada, seguir adelante con todo esto, ¿no? Bueno, un placer, la verdad que lindísimo escucharlos, me encantó que hayan hecho muchas preguntas porque a veces se quedan tímidas y tímidos y no las hacen y la verdad que es como mucho más enriquecedor y también entender cuáles son las preocupaciones en cada lugar donde uno trabaja, así que bueno, una felicidad poder compartir esta charla con ustedes y bueno, muchísimas gracias por estar ahí, espero que haya servido, que haya sido útil y poder hacer algún aporte.